What say you, Mr. Foreperson? Is she guilty or not guilty on the fifth count of the information to the charge of hindering prosecution in the second degree in violation of Connecticut General Statutes, Section 53A-165, subsection A, subsection 3, and 53A-166? Guilty. Hola amigos, hoy continuamos con la tercera parte del caso de Jennifer Dulles, una madre de 50 años, quien desapareció y su cuerpo aún no se ha encontrado. 5 de septiembre de 2019, Michelle Troconis se entrega. Michelle Troconis se entregó a la policía por un cargo de alteración de pruebas relacionado con la desaparición de Jennifer Dulles. Troconis se entregó a la policía estatal en la comisaría Truck G en Bridgeport alrededor de la 1:30 de la tarde y fue liberada justo antes de las 3 de la tarde después de pagar una fianza de $100,000. Posteriormente la familia reveló que consideran que Jennifer está muerta, sin embargo Dulles declaró a NBC que creía que su esposa estaba viva y esperaba que apareciera. 25 de octubre de 2019 Troconis se separa de Fotis Dulles. Michelle Troconis sacó sus pertenencias de la casa en Farmington que compartía con Forrest Dulles. 7 de enero de 2023 acusados de asesinato. Más de 7 meses después de la desaparición de Jennifer Dulles, la policía dijo que reunieron suficientes pruebas para declarar muerta a la madre desaparecida de New Canaan y acusar a 3 personas en relación con su homicidio. La madre de 5 hijos, de 50 años, probablemente sufrió una lesión no sobrevivible, según el médico forense jefe de Connecticut, James R. Hill, como se detalla en las órdenes de arresto. Su esposo separado, Fotis Dulles, enfrentó nuevos cargos de asesinato y secuestro. Su exnovia, Michelle Troconis, y su exabogado civil, Kent Mahoney, fueron acusados de conspiración para cometer asesinato. La fianza de Fotis Dulles se fijó en $6 millones, que pagó, mientras que Troconis y Mahoney fueron detenidos cada uno con fianzas de $2 millones. El médico forense describió la muerte de Jennifer Dulles como un homicidio de violencia que probablemente incluyó lesiones traumáticas contundentes como golpes y puñaladas. La orden describe que Jennifer Dulles fue atada con bridas durante el presunto ataque. Se usaron 4 lazos, según la orden, y se encontraron 2 con sangre de Jennifer Dulles. La orden de arresto de Fotis Dulles incluía poca información de él, indicando que no proporcionó absolutamente ninguna cooperación a las fuerzas del orden en su investigación sobre la desaparición de Jennifer. En cambio, gran parte de la orden detalla declaraciones contradictorias hechas por Troconis. Días antes de la desaparición de Jennifer Dulles, un miembro de un club de tiro fundado por Mahoney descubrió un área en el bosque de la propiedad del club que parecía ser una tumba humana. El agujero contenía 2 bolsas de cal que podrían usarse para descomponer un cuerpo, según su orden. El miembro habló con la policía en las semanas siguientes a la desaparición de Jennifer Dulles después de darse cuenta de que Mahoney tenía una estrecha conexión con Fotis Dulles. Para cuando habló con las autoridades, el agujero había sido restaurado. La policía buscó en la zona y no encontró restos humanos. 30 de enero de 2020, Fotis Dulles fallece. Fotis Dulles, de 52 años, falleció después de un aparente intento de suicidio en su casa de Farmington. La policía lo encontró inconsciente en un vehículo alrededor del mediodía del 28 de enero de 2020, durante una revisión de bienestar cuando no se presentó a una audiencia de fianza de emergencia. Después de que los servicios de emergencia realizaran maniobras de reanimación, Fotis Dulles fue llevado al Centro Médico Jacobi en Nueva York, donde permaneció con soporte vital mientras sufría intoxicación por monóxido de carbono. Fotis Dulles fue desconectado del soporte vital la mañana del 30 de enero de 2020 y falleció a las 5:32 p.m. Las autoridades encontraron una nota mientras registraban su casa de Farmington tarde el 29 de enero de 2020. En la nota, Fotis Dulles proclamaba su inocencia en la muerte y desaparición de su esposa separada. 21 de mayo de 2020, Troconis hace su primer comentario público. Hola, soy Michelle Troconis. En este último año, la gente ha hablado muchas cosas sobre mí.
algunas buenas, otras crueles. Fui asesorada por mis abogados en mantenerme callada confiando en el sistema judicial, lo cual ha sido sumamente frustrante para mí, ya que hay mucho que quisiera decir. Ha pasado casi un año desde que escuché acerca de la desaparición de Jennifer Dulos. Como madre, he sentido mucha tristeza por la pérdida que estos 5 niños han sufrido, quedándose sin sus padres en un corto periodo de tiempo. A pesar de la manera como la policía me ha tratado, no sé nada del paradero de Jennifer Dulos o lo que le pudo haber pasado. Bajo las leyes americanas no tendría que probar mi inocencia, pero realmente siento que sí debo, ya que he estado durante todo este tiempo bajo el escrutinio público. Para aquellos que juzgan rápidamente a quienes no conocen, me permito decirles que sí es posible juzgar a otros erróneamente. Si es que Fotis Dulos fue capaz de hacer las cosas que tanto la policía como los fiscales lo acusaron de haber hecho, no lo sé. Pero basado en lo que me he enterado de él en este último año, creo que fue un error haber confiado en él. En sus primeros comentarios públicos desde su arresto casi un año antes, Michelle Troconis dijo fue un error haber confiado en Fotis Dulos, pero no sabe dónde está Jennifer Dulos ni qué le sucedió. 28 de agosto de 2020, Troconis enfrenta cargos adicionales. El Estado presentó más cargos contra Michelle Troconis, incluidos 2 cargos adicionales de conspiración para cometer alteración de pruebas. Los fiscales también eliminaron un cargo de obstrucción de la persecución en primer grado y agregaron un cargo de obstrucción de la persecución en segundo grado. 19 de octubre de 2020, Mawhinney liberado bajo fianza. Kent Mawhinney, un abogado acusado en el caso de Jennifer Dulos, fue liberado bajo fianza después de más de 9 meses tras las rejas. Su fianza fue reducida a principios de ese mes de $2 millones a $246,000 en efectivo y bienes raíces después de que un juez concediera una solicitud de Mawhinney para visitar a su padre enfermo, en Florida. 7 de diciembre de 2020, coacusado implica a Fotis Dulos y Troconis. Kent Mawhinney, el abogado acusado en el caso de Jennifer Dulos, se reunió con investigadores de la policía estatal en las semanas previas a su liberación de la prisión en un intento de llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales, según documentos judiciales. El abogado John Schoenhorn, que representa a la coacusada Michelle Troconis, dijo que la fiscalía entregó pruebas que incluían un video de una entrevista de casi 2 horas que la policía estatal tuvo con Mawhinney el 31 de agosto de 2020. Al describir el contenido del video, Schoenhorn dijo que Mawhinney afirmó haber tenido una conversación con Troconis y Fotis Dulos el 23 de mayo de 2019, la noche antes de la desaparición, donde revelaron lo que estaban planeando hacer. Schoenhorn dijo que, en la entrevista, Mawhinney reveló evidencia potencialmente incriminatoria contra Fotis Dulos y Troconis. Sin embargo, Schoenhorn dijo que tenía dudas sobre la validez de las declaraciones de Mawhinney. 8 de febrero de 2021, Troconis proclama su inocencia. Una angustiada Michelle Troconis insistió repetidamente durante las entrevistas con los investigadores de la policía estatal que no estuvo involucrada en la muerte y desaparición de Jennifer Dulos, según fragmentos de video presentados como pruebas en el caso. No tengo idea de qué le pasó a Jennifer. No tengo idea de dónde está Jennifer y eso es 100% verdad, dijo Troconis a los detectives de la policía estatal durante una entrevista el 13 de agosto de 2019.